Sean ustedes bienvenidos al trabajo final de la materia de problemas colombianos, donde abordaremos y trabajaremos el acceso a la tierra como un derecho fundamental y las problemáticas que acarrea en la actualidad. Esto visto en el módulo de acumulación por baldíos en la Universidad de Antioquia 2021. Capítulo 2 del título 1 de nuestra Gran Carta Magna encontramos los derechos sociales, económicos y culturales. Como bien es sabido, para los gobiernos después de la entrada en vigor de nuestra actual Constitución, ha sido todo un reto proteger los derechos fundamentales consagrados en el capítulo 1 de este mismo título. Es ahí donde se describe lo más mínimo que necesita cualquier ciudadano, pero ni siquiera podemos decir que el gobierno ha brindado integralmente la protección a derechos fundamentales como lo son la vida, la igualdad, el trabajo. Entonces, ¿es posible que se brinde una protección a la dignidad humana? Estar vivos no nos hace seres dignos, y es en este punto donde los derechos sociales, económicos y culturales cobran relevancia. Nosotros, un país de raíces agrarias, reconocemos que el poder se encuentra en la tierra, en la capacidad de trabajarla y en su distribución entre los ciudadanos, que es el motor impermutable para degustar los sabores de la igualdad que se encuentran consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política, como principio fundamental. Sin embargo, el conocimiento de que el poder se encuentra en la tierra solo ha servido para una cosa hasta este punto de la historia. La acumulación de la tierra y el modelo de desarrollo que ha elegido nuestra nación no es la distribución de la tierra para su producción equitativa, sino que por el contrario están marcados en nuestras mentes implícitamente la producción extensiva sin distribución de la tierra. De esta forma, lo único que permite ver este modelo de desarrollo es que el artículo 64 de nuestra Constitución se queda corto, es ineficaz e inútil, y el principal cómplice para que se hayan adoptado estas formas es que el gobierno nunca se puso en medio, sino que decidió ponerse del lado de las élites y grandes terratenientes. El derecho al acceso a la tierra se encuentra consagrado en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, consagrado como un derecho fundamental, el cual establece que es deber del Estado promover el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Este derecho ha sido casi olvidado en Colombia, ya que su aplicación ha sido muy escasa a pesar de algunas acciones del Estado para promover el acceso progresivo de los campesinos a la tierra, como la expedición de la Ley 160 de 1994. En contraste, se muestra en la realidad colombiana un alto nivel de concentración de las tierras en poder de unos pocos, mientras que muchos campesinos no tienen acceso a esta. Algunos autores indican que esto se da porque el ordenamiento jurídico podría estar favoreciendo este fenómeno. Lo anterior se ha criticado constantemente al Estado colombiano. El sujeto especial de protección de este derecho son los campesinos, definido como personas que viven en el campo y trabajan allí, por lo que se puede considerar que es un derecho para ellos. Es importante tomar en cuenta la definición de la constituyente hacia los campesinos y tener en cuenta la realidad del campo colombiano, escenario del cual muchas personas han sido desplazadas por actores armados, teniendo que abandonar sus hogares y siendo despojadas de las mismas, limitando así la voluntad de las personas de permanecer o no en sus tierras. Así queda el interrogante si estas personas, víctimas del desplazamiento forzado, se les puede considerar o no campesinas. Por otro lado, sobre el ámbito material de protección se ha pronunciado la Corte en la sentencia C-623 de 2015, definiendo este en tres aspectos. El primero es el acceso a la tierra a través de, primero, la titulación individual o colectiva de las tierras a los pobladores rurales mediante formas asociativas. Segundo, su arrendamiento. Tercero, la concesión de créditos a largo plazo. Cuarto, la creación de subsidios para la compra de la tierra. Y quinto, el desarrollo de proyectos agrícolas, entre otros. Otro aspecto es el acceso a los recursos y servicios que permitan realizar proyectos de vida de la población rural, como la educación, la salud,
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial. Otro aspecto es la seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la tierra, como la propiedad, la posesión y la mera tenencia, sin que ello signifique que su protección se circunscribe solamente a estas. El derecho al acceso a la tierra se considera como un derecho fundamental, ya que según la Corte Constitucional cumple con los siguientes criterios. Primero, se relaciona funcionalmente con la realización de la dignidad humana. Segundo, puede traducirse en derechos subjetivos, es decir, que se le otorgue al sujeto el poder jurídico concedido por fuerza del derecho público para poder exigir al Estado, para los efectos de la satisfacción de los propios intereses, un determinado comportamiento. Tercero, sobre cuya fundamentalidad existan consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional, legal y reglamentario. Reconocimiento como derecho fundamental a través de la sentencia C-623 de 2015, ratificando en demás sentencias como la SU 426 y la T-461 de 2016, la T-407 de 2017 y la C-028 de 2018. Se debe acelerar de manera eficiente el catastro multipropósito. Según se informó en rueda de prensa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en marzo del año en curso, abro comillas, Colombia pasó de tener 2,25% del territorio con información catastral actualizada al 15,39%, equivalente a 17,56 millones de hectáreas, cierro comillas, siendo este catastro una prioridad para el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz y para poder implementar otras políticas y así pagar la deuda social en la ruralidad, en bienes baldíos y en el tema de tierras en general. En esta misma rueda de prensa se informó que para la implementación del catastro multipropósito, Colombia asumió 2 créditos por $150 millones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales comenzarán este año su ejecución, luego de que en el año 2020 culminara la primera fase de planeación y articulación de actores. Sin embargo, llama la atención lo que dice después la subdirectora general territorial del DNP, Amparo García Montaña, abro comillas. Este año ya estamos adelantando las actividades de ejecución de las operaciones del crédito, con una proyección de $58 millones, equivalentes a un poco más de 200 millones de pesos. Además, tenemos otras fuentes de financiación para esta política producto de la cooperación internacional, regalías, entre otros. Cierro comillas. Se adquiere una gran deuda haciendo un enorme esfuerzo fiscal, pero apenas se tiene planeada una ejecución que representa un poco menos del 40% del total de esos fondos. El tema de tierras es de crucial importancia para la paz, para el alcance de mayor equidad, para cumplir a cabalidad las responsabilidades que, como Estado social de derecho, Colombia tiene. Este tema debe ser prioridad máxima para el bien general de la nación y se debe actuar de forma inmediata, redoblar esfuerzos, que las entidades dupliquen sus acciones, su personal, que sean más eficientes y agilicen sus procesos sin perder seguridad jurídica, porque precisamente este último principio es el que se busca a nivel más amplio y del cumplimiento pronto de este objetivo depende mucho más como la paz y la equidad en el país. Es muy importante y urgente observar lo que informó el doctor Rodrigo Primi Yepes en la audiencia pública sobre el régimen de tierras y reforma agraria. Primero, que más o menos 370.000 hectáreas fueron adquiridas por prescripción. Entre quienes se han beneficiado de la prescripción aparentemente son campesinos. En número de casos, más de 70% que son microfundios y minifundios. Pero en superficie, solo el 2% recibió más del 70% de esta. Segundo, que hay una sola persona hasta con 7, 8 o 15 prescripciones. En base a esto se propone investigar a nivel jurídico y hasta penal este universo de casos, en base a la Ley 160 de 1994 que dice en su artículo 72, abro comillas, no se podrá efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional, cierro comillas. Esto
hacerlo por medio de fiscales que sean especializados en el tema y, aún más importante, se requiere reglamentar una jurisdicción agraria. Para que el campesinado cuente, debe ser contado. En febrero de 2018 se dio lugar al fallo de la Corte Suprema de Justicia, en tutela de 1.770 campesinos y campesinas de todo el país, expresado en la sentencia STP 2028 de 2018, en la cual estos campesinos exigían ser incluidos dentro de las estadísticas del Estado. Su petición central fue la de estar presentes en el Censo Nacional de 2018, cosa que no fue posible, porque en la fecha de la sentencia este censo ya había empezado. Sin embargo, la sentencia le recuerda al gobierno la importancia del campesinado y lo crucial de ser parte de las estadísticas para formular políticas públicas en favor de este grupo. César Díaz, uno de los líderes de la tutela y miembro del Comité de Integración del Macizo Colombiano, más conocido como CIMA, explica la importancia de este reclamo. Abro comillas. Era una reivindicación histórica para que reconocieran el aporte que hacemos al país y a la identidad de las comunidades rurales. Pedíamos un tratamiento no discriminatorio y la posibilidad de tener una política propia. Cierro comillas. Luego, esta idea la expondría Oprimi en una conferencia en De Justicia, como se verá a continuación. En marzo del año de 2020 fue publicado el censo correspondiente al año de 2019, donde el 31,8% de la población de 18 años o más en el país se identificó subjetivamente como campesina. Al momento de investigar ese censo, nos damos cuenta que la SP, Encuesta de Cultura Política, no tomó a los departamentos de Guaviare, Vaupes, Guainía, Bichada, Amazonas, Putumayo, dejando por fuera a los campesinos y campesinas de esta región, estadísticamente hablando. Además de arrojarnos también una serie de preguntas como ¿por qué una encuesta oficial es subjetiva? ¿O por qué tomado con la población referencia de 34.056 personas, a sabiendas de que hay muchas personas más en la zona rural? Pues porque el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional. ¿Por qué es un sujeto de especial protección constitucional? Eso tiene que ver, digamos, con las situaciones de profunda desigualdad estructural en que ha vivido el campesinado, que requiere, digamos, políticas especiales. Sin meterme mucho en detalle, creo que uno podría citar al menos tres. La primera es el tema del problema del acceso a la tierra. Colombia tiene unos índices de desigualdad, de concentración de la propiedad rural y de campesinado sin tierra, de concentración de la propiedad rural más altos del mundo. Algunos hablan de un índice de Gini de 0.9, que es casi la desigualdad teórica absoluta. Uno es desigualdad teórica absoluta, es un índice de concentración extremo, y por consiguiente la gran mayoría de la población campesina carece de tierra. Entonces ese es un primer gran problema. El segundo problema tiene que ver con la pobreza, digamos la brecha de pobreza, en donde todos los estudios que se han hecho sobre pobreza muestran una brecha rural-urbana muy grande, y esa brecha de pobreza está asociada a acceso a bienes públicos o acceso a servicios sociales mucho más precario en lo rural que en lo urbano. El acceso al alcantarillado, por solo citar una cifra, mientras en las zonas urbanas es de más o menos el 97%, en las zonas rurales difícilmente llega al 60%. Entonces hay una brecha rural-urbano que afecta especialmente a las poblaciones campesinas. Y una última, menos, digamos que la Corte ha reconocido y menos conocida, o digamos no menos conocida, menos reconocida, por usar un juego de palabras, es la brecha de reconocimiento. Es decir, ha habido una tendencia a desconocer al campesinado, a no reconocerlo como sujeto social y político.
la propia Constitución incurre en eso porque la Constitución prácticamente no habla de campesinado. Habla mucho de indígenas, habla de población afro, pero no habla de campesinado. La Corte ha tenido que reconstruir la presencia del campesinado en la Constitución. Sí tiene unos referentes claros, pero no usa claramente de manera reiterada la expresión como con otras poblaciones. Entonces, por eso es una población, un sujeto especialmente protegido.